ahorita es el tema de la corrupción. Que también los implica. ¿A los toros también? Sí, no a los toros, a los dueños de los toros. Ah, no, pero usted ve, hasta en los toros no, yo sí en eso sí creo que no vamos a estar de acuerdo, pero yo quería abordar el tema de la corrupción como un tema electoral. Fíjese que se volvió ahora el tema electoral, de buenas a primeras se volvió como un tema importante, pero hace casi 8 años todo esto se denunció. Y usted fue una de las personas que inició ese destape cuando habló de todo esto del carrusel de la contratación. En fin, ¿por qué todas esas investigaciones quedaron truncas? No hubo procuradores como Fernando Carrillo. Hoy salió a hacer una investigación, pero es que en esa época ni la investigación se hizo por parte de la Procuraduría ni de la Fiscalía, ni de la Fiscalía la hizo hasta un cierto punto que era Bogotá, pero de resto, pues la Contraloría tampoco. ¿Qué pasó y por qué llegamos a esta situación? ¿Cuál es su diagnóstico? Mira, yo ligué mucho, digamos, mi vida política legal a la lucha contra la corrupción. No por un punto de vista electoral, no porque pensara que me iba a producir muchos votos, realmente me produjo mucha impopularidad. Y tiene que ver en parte con los grandes problemas que están debajo de la palabra corrupción. Al señor Otto Bula, hoy famoso, yo lo denuncié en el año 2000 como receptor de los más grandes, al lado de Vicente Blel, con cerca de 60 o 70 parlamentarios más, de auxilios parlamentarios escondidos, clandestinizados a través de códigos secretos, que el entonces ministro de Hacienda, hoy premio Nobel, Juan Manuel Santos, les entregaba, y que ubicaban en unas zonas de tan difícil control y en unos proyectos tan difíciles de evaluar como hacer letrinas, que terminaban robándose la plata a través de sus amigos contratistas. Eran lo que llamaban en esa época los cupos indicativos. La investigación no llegó a nada. Sin embargo... En ese momento Otto Bula era senador. Le llamaban así, ¿no? Suplente de Mario Uribe. Era la misma alianza que ya venía desde ese entonces. Mario y Otto eran pastranistas en ese momento, y Juan Manuel Santos era pastranista. Y el actual presidente le entregaba esos cupos indicativos clandestinos diciendo que esa era la gobernabilidad, eso era corrupción. Y si uno sigue un poquito el hilo, cuando miramos dónde era que quedaban los proyectos de las letrinas, en el DRI solamente habían 250.000 millones de la época. Entonces estaban en las zonas paramilitares. Es decir, los paramilitares eran los que en parte captaban los recursos públicos y se financiaban con ellos vía la corrupción de los congresistas. Y entonces apareció un segundo escenario que fue investigar los tales paramilitares, y mire lo que nos dio, y ahí estaba Otto Bula otra vez. Otto Bula era el que compraba tierras muy baratas después de una masacre paramilitar, después vendían caro, a eso se dedicaron magistrados, expresidentes, grandes contratistas del Estado, pero lo que nos mostró eso fue una implicación del poder local, ¿cierto?, entre castas políticas tradicionales y narcotráfico paramilitar. Y si viene ya al mundo contemporáneo, donde vuelve a aparecer Otto Bula, lo pongo es como ejemplo de como una especie de hilo de Ariadna, ¿no? Porque no es que sea el gran personaje, como él hay. Pero vuelve a aparecer ahorita. Pero vuelve a aparecer, entonces nos permite como mirar por ahí el tema. ¿Usted cree que dónde llega? Fíjate que Otto Bula aparece ahora en Odebrecht. Yo he denunciado a Odebrecht como parte del cartel de la contratación de Bogotá y de la Nación allá en el año 2010. La investigación solo se centró en los nules y eso se hizo premeditadamente para generar una impunidad de otros actores más poderosos, y yo no sé si más corruptos, pero por lo menos igual de corruptos que los nules, con Alvías, Odebrecht, William Vélez. Cuando uno mira ese panorama, no es un panorama nuevo, yo no lo miraría desde el punto de vista electoral. Y creo que es un error concebir el tema de la corrupción como unas fórmulas para ser presentadas para adquirir unos votos.
Yo pienso que el problema es más dramático. Yo creo que la corrupción es el eje del poder político en Colombia. Para abrir el debate, no se trata de domesticar la clase política colombiana, se trata de cambiarla. Porque si no, no se supera el problema. El eje del poder político en Colombia, por lo menos desde las últimas décadas, es básicamente un estadista nacional, entre comillas estadista, muy metido dentro del establecimiento, los grandes poderes, un Santos, un Vargas Lleras, un Uribe, que no pueden gobernar, no pueden establecer un criterio de gobernabilidad sin una alianza con la clase política local que está íntimamente ligada al narcotráfico paramilitar. Bueno, entonces, cuando usted tiene ese eje de poder, ya el poder es corrupto, ya de ahí se deriva cualquier tipo de fases de la corrupción. Si no cambias eso, no quitas la corrupción. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana N. Hoteles baratas con... Y económicas en una sociedad cambiante, siendo nuestra brindarle toda la información con la inmediatez y veracidad que requiere un mundo en constante movimiento. Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, el fiscal, el contralor y el procurador abren una nueva era. Este año será un periodo de confrontaciones entre quienes competirán con opción por la presidencia en 2018. Viaje al municipio de Bolívar, Cauca, donde creció Juliana. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. Todo lo que sucede en el mundo, usted lo puede ver por Cable Noticias al instante de producirse. Estamos 100% al servicio de la noticia. Cable Noticias, 24 horas de información en alta definición. El fiscal, el contralor y el procurador abren una nueva era. Este año será un periodo de confrontaciones entre quienes competirán con opción por la presidencia en 2018. Viaje al municipio de Bolívar, Cauca, donde creció Juliana. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra para Claudia López, que llegó finalmente. Muchas gracias, qué pena que estaba en un trancón, pero aquí Pero llegamos. su diagnóstico sobre lo que está pasando en términos de la corrupción y el hecho de que solamente se acuerde de la corrupción cuando se avecinan las elecciones. Yo creo que ese es un tema que hay que despolitizar, pero lo otro es en escándalos precisos, por ejemplo, en Odebrecht. ¿Dónde está la plata de Gabriel García? Sus 6.5 millones, 6.2 millones. ¿Y dónde está la plata de Otto Ula? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Fue para arriba? ¿Fue para abajo? Está, no sé, en la ANI, no sé. Diga usted, pues. Pues yo lo que creo es que aquí vamos más que de elección en elecciones, de escándalo en escándalo, ¿no? ¿Verdad? Y nos aterra un escándalo y ahí medio se hace algo y después baja el escándalo y nos entretenemos con otra cosa. Y este es un lío realmente estructural. Y no es un lío de que es que aquí hay estadistas en el gobierno nacional y la corrupción está en el gobierno local porque allá hay unos paras y unos narcos. No, perdón.
Reficar, todos eran elegantísimos del gobierno nacional, todos grabados en Harvard. Se robaron más ahí que todos los alcaldes sumados en regalías, ¿no? 8 billones de pesos solo en Reficar. Entonces, realmente este es un tema nacional, es un tema local. Uno podría decir, a nivel local es porque hay mucho narcotráfico, porque hay corruptos, porque no hay Estado, porque no hay justicia. Y aquí, en la 26, se robaron en Bogotá, donde está toda la justicia, todos los medios, todo el mundo. Entonces, no solamente es un problema, digamos, de instituciones, sino de el entronque de cómo se hace política. Aquí no se hace política para representar a los ciudadanos, aquí se hace política para hacer plata, para hacer negocios. Y la gente se atornilla en la política. ¿Usted cree que el señor Gerlain está sentado, que casi ni puede andar? Pues a mí me da angustia verlo en el Congreso. Hace 30 años no propone un proyecto de ley. Está ahí sentado cuidando los negocios de su hermano, que es socio de Odebrecht en el río Magdalena, para solo darle un ejemplo. Sí. Entonces la gente se atornilla en el poder. Ha sido contratista toda su vida, eso ha sido... Exactamente. Sí. Se atornilla en el poder para cuidar los negocios. Es para eso que se atornilla en el poder. Ahora, ¿por qué nadie ha investigado, por ejemplo, esos casos? Mire, hay un enorme nivel de impunidad. Termino con esta cifra que ustedes la vieron haber mencionado aquí. O sea, aquí hay impunidad social. Yo sí creo que aquí tenemos que castigar a esa gente en las urnas. Esto no es indignándonos en Twitter. Esto es quitándoles poder. Esos piscos están ahí sentados porque alguien los elige. Entonces, primero, castigo social, castigo electoral. Ah, pero ¿a quiénes que no sabemos quiénes son? No, pero ¿cómo que no sabemos quiénes son? Otto Bula es un ex senador. Pero es un ex senador que era claramente el testaferro político del señor Mario Uribe, que podía hacer los negocios que hacía, porque el señor Mario Uribe es primo del presidente de la República. Pero usted cree que, sí, pero en esta ocasión yo creo que sus relaciones tenían que ver con personas más cercanos, digamos, a la unidad nacional. Sin duda, senadores de la U de Córdoba, el Ñoño, el Musa, Otto Bula es un pisco que es como lo... Fue pastronista, después fue uribista, pero y después él es fue él no es nada, liberal. él es un testaferro de políticos corruptos con negocios, eso es lo que es. ¿Pero dónde está la plata? ¿Dónde cree usted que está la plata? Yo creo que está en Córdoba, en tierras baratas. ¿Dónde estaba la plata, digamos, del viceministro, por ejemplo, el viceministro de Uribe, que recibió la coima de Odebrecht? En una zona franca. En una zona franca, un señor que tenía un salario de 12 millones de pesos sale y se compra una zona franca de 2.600 millones de pesos, ¿no? ¿Que se la da quién? El gobierno para el que trabajaba. Entonces, óigame, el gobierno Uribe, entonces coge la coima, compra la zona franca y además entonces lava plata, no exporta nada y nos paga 15% de impuestos. Mientras que el resto de los empresarios que sí producen cosas nos tenían que pagar el 43% de impuestos. Entonces es un negocio redondo por impunidad judicial, impunidad social e impunidad electoral. Cecilia. A ver, mira, yo creo que yo estoy de acuerdo con Gustavo en el sentido de que no me parece que la corrupción deba ser un tema de la campaña política, porque este es un problema mucho más profundo, en donde la política ha sido la vía para enriquecerse. Colombia tiene una nueva clase rica, que no son los narcos, son los contratistas del Estado, porque la plata está en los negocios, ahí es donde ha ido, y la política ha sido la vía. Entonces yo creo que la verdad es que esto nos ha dejado una lección. Mire, cuando yo entré al Seguro Social, cuando me trajeron de Chile para el Seguro Social era porque se lo estaban robando. Y sabían que se lo estaba robando, Name se lo estaba robando. Se había gastado el presupuesto de un año en 6 meses. Name, José Name. Eso era lo que me dijeron a mí. Me lo dijeron desde el gobierno. Eso era evidente, pero ahora entiendo por qué no pasaba nada. Se acumuló, hasta que nos reventó el problema en la cara. ¿Por qué? Porque están metidos los que mandan. Esto es un problema en donde la política se volvió el instrumento. ¿Por qué no investiga? Por eso los órganos de control no pero investigan. ¿Quiénes han estado en los órganos de control muchas veces? ¿Quiénes? Vaya a ver cuántos de los órganos de control no han sido señalados también por problemas de corrupción. Entonces, pero yo creo que el problema, a mí una cosa que me impactó, entre otras cosas, porque me la dijo mi hijo, me dijo, ¿cómo es posible? Pues nosotros somos costeños, o sea, conocemos la sociedad cartagenera. ¿Cómo es posible que la familia no se dio cuenta que el tipo se enriqueció? Yo no puedo entender que la esposa... ¿De no quién? Sé, de este muchacho García. Sí, casado con una hija de una persona que uno conoce muy bien. Y, en fin, como nadie se dio cuenta, no se dio cuenta la esposa que el tipo se ha vuelto millonario. Y yo uso, y lo puse en un artículo que saqué en El Tiempo, la frase de mi mamá que era divina. Decía, hay dos cosas que en la vida no se pueden ocultar, el amor y el dinero. Pues todo el mundo se hizo el loco, ni la familia, ni la esposa, ni el suegro, nadie se dio cuenta. Entonces esto lo que quiere decir es que aquí hay un problema mucho más profundo. Aquí hay un problema de la sociedad, una pérdida de valores, una corrupción muy profunda, enraizada. ¿Dónde cree usted que se fue la plata? Ya sabemos dónde. En negocios. En la plata de Otto Bula, los 4.5 millones de Primero, oigan esto, hay una clase social nueva, riquísima.
riquísima. Pero se fue a la política, se fue a la campaña No, no política. se fue a la política. La política es un ¿No se medio, fue? hija. Sí, se fue, pero no terminó ahí. Terminó en negocios, en comprar todos los contratos del Estado. Es decir, por eso es que yo creo un poco lo que se dijo aquí. Yo creo que la clase política hay que erradicarla. Si esto no acaba con esta clase política, no lo acaba nada. Aquí hay que borrar a esta gente. Espera que empiecen a salir los nombres. Espera que empiecen a salir los de Navelena. ¿Sí? Que empiecen Pero a salir Cecilia, todos ¿cómo, estos... ¿cómo vamos a borrar y a los- cambiar la clase política? Pero eso sí no queremos que Sí, sea un de tema acuerdo. político donde la gente con su voto castiga a los corruptos. No, de acuerdo, pero no se queremos puede que sea un quedar- tema filosofal. No es un tema de filosofía, es un tema de la sociedad. Ahora, lo que Eso. yo sí creo, pero yo sí creo que no se puede quedar. Mira, Claudia, tú podemos caer en el problema de que si todos los candidatos tienen esto como tema, ¿qué es lo que está pasando? Se trivializa el tema. Yo Y eso creo no al puede contrario. permitirse. Yo creo que el Yo problema es pienso al muy de contrario. fondo. La sociedad no puede quedar al margen. Y Elizabeth debe saber muy bien eso. No puede quedar al margen de esta discusión. Elizabeth. Es una sociedad corrupta. Elizabeth. Yo sí creo que es un tema profundamente político. Otra cosa es que no se partidice. Sí. Y yo se sí ponga pediría como- además que no se hablara de terminar la clase política. Es que clase política hay de todo. Siempre hay, claro. Y que no, No, pero yo olvidemos me al refiero sector a esa, privado. ¿no? Y que no olvidemos al sector privado, que es un Ah, sí. actor Claro. fundamental El máximo culpable, con una sí. doble Sí. moral Es el que tiene el dinero. infinita, que siempre hablan mal de los políticos, hablan mal de los alcaldes, de los gobernadores, de los municipios pequeños, pero se lucran de todo esto. En todo gran escándalo de corrupción en el país hay un privado o unos varios privados. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, yo sí creo que la corrupción en la política es la madre de las corrupciones, porque eso determina cómo se llega al poder, con quién se llega al poder, cómo se reparte el poder y para qué se utiliza el poder. Entonces, la financiación de campañas y en general la corrupción en la política está en el corazón de la corrupción en el país. Y alguien preguntaba, ¿pero dónde estaba la justicia? Es que la corrupción de y en la justicia Es también un Es tan grave problema como la política. muy, muy serio. Mientras siga habiendo impunidad, mientras se sigan venciendo los grandes casos por vencimiento de términos, perdón la redundancia, porque los abogados hacen Dilaciones y dilaciones toda y porque suerte. los jueces no fallan y salen olímpicamente y entonces el ciudadano se empieza a decir, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Como Víctor Maldonado, Por ejemplo. por ejemplo. Pues, Iván. pues no me doy por aludido porque en No, la pero misma Iván. audiencia la fiscalía dijo que nosotros no habíamos dilatado ni buena ni malamente No, pero por hay una utilizar cosa. una palabra no, fea. sí, pero Pero vente contesto. Elizabeth dice una cosa que es lo que la mayoría de gente cree, que los términos se vencen por la defensa. No, los términos se le vencen a la fiscalía y a los jueces. Y los jueces tienen la facultad para decirle a uno de abogado como lo hacen, estos términos son culpa suya. Pero además los términos no son un castigo al Estado como se quiere vender. Los términos es, en medida de aseguramiento, cuando yo todavía soy inocente, el derecho a que se me juzgue en un plazo razonable y que el Estado no lo puede hacer. Hay que reformular qué le falla a la Fiscalía y qué le falla a los jueces para que eso no vaya. ¿Y qué le falla? El exceso de protagonismo. Quieren capturar a 20, presentar, y después se les sale de las manos porque no hay una investigación seria. Pero Iván, déjame- yo quería decirte algo, porque en el caso de tu apoderado, que es Víctor Maldonado, pues él sale por vencimiento De de términos, términos, claro. por ejemplo, pero de todas formas, como se le incautaron a él unos bienes, Él es el él único es el que ha único que pagado. está reparando. Pero mira lo que va a pasar con los demás, con Tomás Jaramillo y con Juan Carlos Ortiz. Esos van a salir por vencimiento de términos también, pero sin haber pagado nada. Claro. De su, digamos, de su inmensa fortuna que todavía está por fuera de Colombia y a la cual no ha tenido acceso a la Pues fiscalía. por ese qué lado va a entonces pasar empiezo. eso? Por ese lado entonces empiezo porque la corrupción tiene que tener, Sergio Fajardo, con quien no comparto muchas ideas, lo decía el otro día, una de las cosas más importantes de la corrupción es perseguir la plata. Usted ve un poco de servidores públicos o de personas contratistas que deberían ser ministro de Hacienda, porque con el sueldo que ganan Uy, tienen hacen muchas maravillas. cosas. Y la cuenta es fácil, y lo digo no por ser peyorativo, pero hay personas que ganan 10 o 12 millones de pesos, tienen carros último modelo, tienen finca en Girardot de 1.200 millones de pesos y 4 hijos en los Andes que el semestre vale 20 y pico millones de pesos. Entonces, ¿cómo hacen? Es fácil. Lo que pasa es que no hay voluntad. Y esa voluntad la tiene que crear la política. Y la política es la que tiene que generar en el ciudadano la censura de no guardar silencio como
dice Cecilia, cuando ve al papá llegar con un BMW de Y no 400 pregunta. millones y no le pregunta, o le pregunta y lo acepta. No hablando como abogado que me van a decir es que la esposa tiene el derecho a no declarar contra su cónyuge, pero también te quiero decir otra cosa, se tiene que politizar porque los votos de opinión, por ejemplo de Claudia, pueden hacer una campaña barata, explicable, limpia, pero hay campañas de concejales, de alcaldes que valen 20.000 millones de pesos, la tienen que salir a pagar con contratos del Estado. Se empoderó a los contratistas y hay dos figuras que no han servido para nada. Las oficinas de control interno que hablábamos ahorita con Elizabeth, que se dijo no, de presidencia para que no sea, no ha servido para nada. No le dieron el poder y los dientes porque el de control interno es el que le pasa el contrato, le pasa la corrupción por la cabeza y no la denuncia. Y el interventor de obras o de contratos públicos. Esas figuras no sirven para nada. El interventor también debería ser el primero que diga, oiga, es que el retraso no es una cosa, sino una cosa de corrupción. Esto de Odebrecht Entonces, tenía incluso la revisión del Banco Mundial. pero todo, reficar todo. Entonces lo que te quiero decir es, aquí todas las leyes, no hay que hacer más leyes, todas las leyes están hechas No para me combatir la contestó corrupción. la pregunta de que si van a salir No, por eso te digo, por la plata. términos. ¿Cuál es la diferencia de Víctor Maldonado con las demás personas? Que Y Víctor me Maldonado perdonan le que siguieron tengo la plata a interés, los otros no. que Víctor Maldonado nunca se insolventó, eso es un indicio a su favor. En cambio, las otras personas no solo se insolventaron, sino que ahora quieren respaldarse en él para poder lograr su libertad y lograr sus beneficios. Afortunadamente el fiscal no alcahueteó la sinvergüencería que quería hacer la Fiscalía de Eduardo Montealo. Pero ahí Vamos a entra ver. el caso de la sociedad y de la familia. Todo el mundo se hace loco y todo el mundo ayuda y no pasa nada. Pero a mí me preocupa que si lo dejamos solo en el tema de la política, nos olvidamos de esta sociedad. Volvemos Y de después de los esta privados, pausa. y de se los vayan. privados, como Después dicen. de esta pausa seguimos hablando de corrupción aquí en Colombia. En el 2017, la fuerza informativa de Cable Noticias día a día asume los retos crecientes de la globalización, adaptándose a las transformaciones sociales, políticas y económicas en una sociedad cambiante. Siendo nuestra responsabilidad brindarle toda la información con la inmediatez y veracidad que requiere un mundo en constante movimiento. Cable Noticias, 24 horas de información. Todo lo que sucede en el mundo, usted lo puede ver por Cable Noticias al instante de producirse. Estamos 100% al servicio de la noticia. Cable Noticias, 24 horas de información en alta definición. Deportistas, personajes, historias contadas por sus protagonistas, reflejando lo profesional y lo humano del deporte en sus vidas. Todos los fines de semana a las 7:30 de la noche. Entrevistas deportivas por Cable Noticias. 24 horas de información. Uno de los mayores dolores del Consejo Nacional Gremial se decidió conducir desde hacia el alba, la
todo en el otro sí, realmente. El abogado Lombana, que es el que presentó la denuncia, dice que la ministra, que no es posible que una ministra favorezca ampliar el trazado de una carretera y haga una adición de un contrato por 900.000 millones de pesos sin una licitación pública. Además, después se ha sabido que esa adición de esa carretera tenía que ver con un puerto en el cual tienen interés, o por lo menos el 30%, la familia Parodi, que es pues los padres de la entonces ministra de Educación, Gina Parodi. Gustavo. A ver, yo vuelvo a remarcar mi tesis. El problema está en el poder, en el estilo de poder en Colombia. Sí. No es ni siquiera en la ideología. Un gobernante de izquierda con ese estilo de poder hace exactamente lo mismo. Exacto. Y lo vimos en el caso Bogotá. Ese estilo de poder, ¿qué es? Mira, hay unos representantes del establecimiento, les llamo yo, ahí están incluidos los medios de comunicación. Y ahora te menciono por qué. Los grandes poderes económicos, que son pocos, pero poderosos. Bueno, aquí está episodio. Y hay una serie de personajes hereditarios Sarmiento Angulo también, de la vida política hereditaria de Colombia, hereditarios, ¿cierto? Entonces, esos personajes no tienen votos, pero son los que designan para ser presidentes. Y les ponen los votos. Y entonces, ¿quién les pone los votos? Entonces tienen que hacer una alianza con quienes tienen los votos, ¿cierto? Y esos que tienen los votos no es por su liderazgo local que los tienen, es porque los compran. Es lo que llamamos el clientelismo, que degeneró en narcoclientelismo hoy. Entonces, un estadista, entre comillas, ¿cierto?, del establecimiento, un señor Pastrana, tiene que juntarse con un señor Otto Bula. Si no, no gana las elecciones. Un señor Juan Manuel Santos, educado en Inglaterra, etcétera, queriéndose él ser inglés, tiene que aliarse con los ñoños, o si no, no gana las elecciones. Y los ñoños no solamente, sino como él, como ese estilo. Un señor como Uribe tiene que abrazar a la gata, si no, no gana las elecciones. Y un señor como Vargas Lleras tiene que juntarse con un asesino como Ramiro Suárez, o con un asesino que no se sabe si es peor, son de la misma, como Kiko Gómez en La Guajira, o con un político local bogotano, porque esto hay que mencionarlo, como el señor Ríos, que era concejal de Bogotá. Entonces, usted tiene esos estadistas, entre comillas, porque no lo son, pero son la representación del gran poder en Colombia, no pueden hacerse elegir sin los ñoños, sin los kikos, sin los... Ese tipo de poder, de gobernabilidad, es el que hay que cambiar. Si eso no se cambia, la corrupción hace metástasis. Pero ¿por dónde empieza? Teóricamente iba a mencionar, es porque tú impecable, mencionaste el caso concreto. Pero mete al sector privado, No, yo estoy sí, de acuerdo con Elizabeth. Por eso, voy hacia ahí. Entonces, digamos, uno dice la carretera Ocaña-Gamarra, ¿no? Ocaña-Gamarra, que es la ampliación que se los le hace al otro uribistas de hoy critican, pero esa carretera no se... a la costa, que es la que entregó Uribe. Entonces, el primer capítulo es Uribe entregando a Odebrecht la carretera, y ahí está la gran reunión con sus hijos en Panamá, etcétera. Y la segunda fase es una adición a ese contrato, que es otro hecho, que es por $1 billón de pesos. Samuel Moreno jamás logró adicionar contratos por esa cuantía. O sea, esa simple carretera es más que todas las tropelías de la 26. No, pues, ¿cómo? Es $1 billón de pesos, pero... Y ahí aparece el famoso Otto Bula, que yo había denunciado en el año 2000 y hasta se me había olvidado. Pues el problema no es exactamente Otto Bula, sino quién captura la ganancia fundamental de la carretera Ocaña-Gamarra. La captura una sociedad privada, ¿cierto? Una sociedad entre Odebrecht y el hombre más rico de Colombia, dueño del tiempo. Y entonces, si el hombre más rico de Colombia, dueño del tiempo, es socio de la corrupción de la carretera, María, una pregunta a propósito. ¿a dónde van los medios de comunicación? ¿Alguien cree en este país que el señor Marcelo Odebrecht dijo, no se preocupe, señor Sarmiento, yo asumo los costos de las coimas, usted solamente participe de las utilidades? Y eso no es pecado. Yo vengo a subsidiarlo, yo asumo los costos y usted
las utilidades netas y limpias. ¿De verdad nos creen como imbéciles o qué? Sí. Y el fiscal general arranca la investigación, Diciendo. no porque haya descubierto nada, sino porque le cayó de rebote, porque la Fiscalía de Estados Unidos investigó, diciendo, no, si nos devuelven los 11.5 millones de dólares, cerramos esto y les damos principio de oportunidad. ¿Así? Por eso y te no le digo va que a es un preguntar a problema. los socios colombianos si ellos también pagaron o fue que los subsidiaron de queridos los señores de Brasil en las coimas. No, pero mira, por eso te preguntita digo, como elemental. Claudia, por eso es que yo creo que es una cosa muy profunda. O sea, claro que la política juega un papel fundamental y yo también creo que es un tema político. Y dice, pero el uso politiquero es lo que está llevando a Uribe Ah, sí, probablemente obvio. a destapar y a involucrar a... Yo no tengo Más ni idea. unos espero que chismes de salgan bien. cocina. ¿A quién? Es muy triste que el tema de la corrupción Se vuelve a chisme. se vuelva chisme Chisme. de cocina. Sí. Y aquí hay mucho problema personal Sí. y hay mucho tema De odios. de bajo mundo y de odios muy complicados. pasiones, literalmente. De bajas pasiones. Pero sí, mire, sí, obviamente sí. aquí al que tenga que investigar, pues sin contemplación Sin alguna. contemplación. Y mire, a mí sí me parece una cosa obvia. Yo quiero, y es una de las cosas que Pero- estamos proponiendo, que cualquier persona que se elija cualquier cosa o que tenga un cargo directivo, sea gabinete ministerial o gabinete de un alcalde o un gobernador, cuando se posiciona y cuando sale le podamos comparar su registro de bienes, de patrimonio, de impuestos y de conflictos de interés, porque es que ahí el conflicto de interés Pero era obvio. aquí hay un conflicto de interés. Sí. Era obvio. Ahora, yo Pero- no sé si pero- se termina pero una si me- corrupción, si se me tendrá que permiten, establecer. porque- Sí. Pero por lo menos el conflicto de interés sí daba para que dijeran, ¿sabe qué? Yo no hago una adición sin licitación de 1 billón de Pero pesos. si me- Ahora, le quiero recordar esto. A ver, en sí, eso. porque Es un yo billón quería de pesos. terminar la idea y Perdón, termino. me- Uribe, un dato. diluyó. Esto es una adición de 1 billón de pesos complicada. Sí. Uribe hizo adiciones, óiganme Sí, la por- cifra. por mucho. Perdón, y renegociaciones de contratos por 262 millones de dólares. Repito la cifra, 262 millones de dólares. Renegociaciones de contratos o por adición de obra o adición de cantidades o alargar el tiempo sin licitación alguna. Pero mira, reforzando eso, acuérdense de la petición de las declaraciones de renta de los hijos de Uribe. ¿Se acuerdan? O la de Uribe que se ha negado a Y la de Uribe, siempre. ni los hijos de Uribe conocerla. O sea, como te digo, es que La pregunta de las exministras, ¿hubo yo no conozco las... por lo menos un conflicto de interés? Pues mire, El interés sí es obvio. yo no quiero Y eso es entrar un- sin se tener va- todos los se va- elementos, pero muy difícil. Se van sumando las digamos, porque es como una cebolla, se van sumando diversos intereses. Entonces seguro que había un interés de Otobula, pero ese es el de los pequeños. Cuando yo te menciono los grandes intereses, entonces Odebrecht y su socio, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del tiempo. Y a él no lo han mencionado. Entonces de estamos Colombiana. hablando del poder. Estamos hablando del poder, porque ya no es solamente, y Luis Carlos, y de a quién le trabajó el fiscal general. ¿De quién era abogado? ¿Cierto? Pues a Luis Carlos Sarmiento. ¿Qué periodista, incluso que no sea del tiempo ni hablemos, pero que no sea del tiempo, pero en estos grandes medios de comunicación se atreve a hablar contra Luis Carlos Sarmiento? Si Pero una sabe que pregunta estos tan tipos elemental, María son Jimena, los que ir a dan el preguntarle al señor empleo. de Corficolombiana, El- oiga, usted no Pero si ahí está participó, Corficolombiana usted no metida. participó, Por por eso. eso, Claro, a eso los periodistas es se le Luis ocurre Carlos ir a Sarmiento. ir a asociado preguntarle ni a Corficolombiana, Ah, ¿usted no pagó parte de la coima o usted solo recibió las utilidades? Entonces, Sí. la prensa podría hacer entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces van y le ponen la lupa a Otto Bula. Sí, claro, lo Y tienen Otto Bula crucificado. va a la cárcel y el fiscal y el Otto Bula se vuelve el malo de los malos. Pero el se más malo olvidan de todos la los- red de y atrás. se olvidan de Luis Carlos Sarmiento, ¿cierto? Y el mecanismo sigue operando. Es probable, yo ahí no me quiero meter mucho, pero es probable que la ruta vale 1 billón, a ellos les interesa el billón. ¿Dónde termina la ruta? Entonces en Gamarra pudo haber terminado un poquito más arriba, ¿cierto? Pudo terminar más abajo, en La Gloria, en carretera siempre va a Tamalameque. beneficiar a alguien, pues, eso sí es Pues inevitable. Donde vea un puerto. mi amiga tiene ahí un interés, entonces la hago terminar en Gamarra. Se van sumando una serie de intereses corruptos, pero el almendrón es un sistema de poder donde medios de comunicación, estadistas entre comillas del establecimiento y Eso te muestra políticos un país locales muy se van ahogado, jugando. ¿no es cierto? Ahora, ¿No es cierto? ¿cómo Un país muy superarlo? Porque ahogado. un poco... Y sale la Andy a descubrir que hay corrupción. Hágame el favor, ¿hagan eso? No, eso sí me pareció un chiste. En estos elementos, y ahí Sí, un ¿cómo te poco parece? Nunca me oyeron los distancio informes de de Claudia López, digamos, porque el recetario
¿cierto? En el recetario, desde que yo me metí al Congreso, he escuchado ideas pues, discusiones ha habido. Ideas, unas más importantes que otras, y se han implementado muchas, y la corrupción sigue. Porque es ¿Cierto? que no Porque se deja la corrupción es como Es como una un cosa plástico. estructural. La Es una cosa receta, estructural. si Yo tú creo que eso es dices cierto. que el congresista no dure más de 3 periodos, eso le importa un pepino. En uno hacen Porque ellos maravillas. saben cómo la esposa y cómo el hijo lo sustituye, ellos saben, todo ese tipo de receta es adaptable a la Listo, corrupción. entonces cambiar el sistema de toda la Entonces, clase política. ¿Cómo sí, vas a entonces, arrancar? ¿Cómo vamos, arrancas? de los ejemplos que pusimos. Uno, el presidente. Los colombianos eligen presidentes débiles electoralmente que necesitan de la alianza con los poderes políticos locales, o van a elegir un o una presidenta que rompa los poderes políticos locales. Pero para eso se necesita cambiar la forma de hacer política. ¿Cierto? Porque ya, no per se, pero si un presidente o presidenta no La tiene pregunta que es si te deberle a dejan los en este poderes momento. políticos Pero locales, está claro que el chiste es puede que iniciar... ganen sin comprar votos y sin comprar exacto. políticos Pero corruptos, mira, y que gobiernen Eso sin sobornar significa contratistas y congresistas. No, pero este es ciudadanos Claudia, ¿cómo, y- ¿cómo lo logras? Eso ¿Cómo significa arrancas? ciudadanos y Tienes que armar una ciudadanos coalición, que tienes que armar unos deciden ciudadanos con los que no trabajas, vender su incentivar voto. el voto libre, Pero hay que meterse hasta en el fortalecer a sistema educativo. No, yo sí creo que Bueno, esto es mucho más vamos fuerte. por ahí, deciden no vender Bueno, su voto. yo quería- Dos, ¿cómo usted quita la clase política, el poder de la clase política tradicional mafiosa ¿Cómo la quita? en una región concreta? Yo Ay, pasé aquí por se la le puede experiencia dar- de estar aliado incluso con una Corte Suprema que se lo llevó a la cárcel y no pasó nada. Los mismos aparatos elegían al hijo, a la esposa, y seguía la misma, o sustituían una mafia por otra. ¿Cómo en lo local, en lo territorial? Pero claramente con proyectos no caudillistas, Gustavo, porque yo te diría, bueno, tú derrotaste esa Pero clase no política en Bogotá. ¿por qué estás hablando ¿sí? de caudillismo? Estoy hablando de cómo Ay, en lo pero local es cierto, se ah, puede vamos a reemplazar ese un poder tema, pero eso me gustaría que- político mafioso en lo local. Pero vamos a ese Y en lo tipo. nacional, Pero mire el caso Yo lo suyo. llamo así, las constituyentes Pero, Gustavo, territoriales. Es una y lo transformación Va- que significa una democratización del Vamos a territorio. eso. Sí, pero ¿cómo Pero un la- momentico, por eso, vamos a la pregunta. O sea, en el caso de Gustavo Petro salió a la política y se enfrentó a esa clase política, ganó, pero hizo un Ganó en proyecto Bogotá, pero- ¿Se acabó la caudillista corrupción o en Bogotá? No, Hay gané que hacer en Bogotá, proyectos más pero no sostenibles en pude. un tiempo menos Y si uno lo unipersonal. mira, incluso Una si elección. miramos el tema bogotano, que es clave, porque es que uno dice, sí, la Guajira y tal, y eso pues fácil, ¿no? Fácil. Pero usted no pudo montar un Pero equipo. donde es Gustavo. difícil es Bogotá, porque Político. Bogotá se supone que es el centro de este establecimiento y donde aquí aparentemente la votación es libre, decente, etcétera, etcétera. Y resulta que hay una corrupción peor en Bogotá que en el resto de las regiones. Pues solo por Pero es los que votos Bogotá de la plata. depende de las regiones, el poder Es que claro, central el poder depende central- de la región, es una espiral. Vamos a soluciones. Usted la oí el otro día en la radio, pues porque el presidente Santos salió a decir que una solución para evitar la corrupción o para mejorar esos índices de transparencia financiación. en términos de corrupción era financiar, era que el Estado financiara totalmente las campañas. Pues yo- Eso no existe en ningún Que país es del parte- mundo. parte de Yo ahí una me, receta. me tengo que declarar impedida porque eso es parte de la misión electoral Pero yo especial. creo que ese es un punto fundamental. Yo creo que el Puede tema que de no la sea el único, pero financiación- yo sí creo, porque mira, eso limita el tiempo y las campañas, limita el costo. A que ver, ya es el absurdo. tema de la financiación de las campañas, ya lo dije hace un momento, está en la pepa del problema, Sí. porque eso es lo que vincula ese círculo Con el perverso negocio. entre financiadores, contratistas, Claro, pero la electos, solución ¿cuál es? Que el La Estado solución es financie. que el Estado financie, ¿no? Pero y me- controles y sanciones. No, es no. que aquí, Solo el aquí origen de la plata, sucede, sino aquí seguir la sucede plata. una violación de topes, una cosa tan elemental como la violación de topes, y en el mejor de los casos, la autoridad electoral Ni se entera. se emite un fallo cuando la persona ya no está en el cargo. Es decir, no Pero es hay que, ninguna, Elizabeth, no hay justicia electoral en Colombia. Los delitos electorales No existe. no se sancionan. Entonces, si una persona, si un partido pierde realmente, si un electo pierde realmente su investidura y el partido pierde la curul, la famosa silla vacía que se aplicó para otros delitos,
Debería aplicarse para los De electorales, golpe, es lo obvio. de golpe. Pero ¿has visto que los Es lo partidos obvio. se han hecho los locos en este debate? ¿Quién ha salido de los partidos Todos se lavan las tradicionales? Nadie ha salido No, de sí aceptar, se han porque salido, nadie- pero a denunciar la corrupción de del los otro, pero no son capaces de aceptar. ¿Tú por qué no estás de acuerdo en que eso sea tan importante? No, yo sí creo que es importante, pero La me financiación. muero de la risa porque eso va a ser un canto a la bandera. O sea, el político corrupto va a ser feliz de recibirle una plata al Estado Y seguir y por recibiendo plata debajo de la mafia. recibe la plata. Entonces, esa no es la solución. La solución no puede ser Porque esa plata financiar. no está en Claro, la nunca la contabilidad. registran, No está en exactamente. la Es que la contabilidad. plata que va por encima de los topes nunca está en los Eso es cierto, topes. Yo me moriría unas Y, ganas de y el opinar. Estatuto Eso Anticorrupción tiene una por todas una. las reglas. Mira, María Jimena, el Estatuto Anticorrupción, tú lo miras, es divino. Es que es lo que yo digo siempre, tú miras las leyes colombianas Son y se reyes, las sí, muestras a un noruego y dices, esto es divino. Lo que pasa es que es una partitura de Beethoven tocada por una persona que tiene oído de artillero. Entonces, todo es divino, pero vaya, Pero, aplíquelo. María Jimena, Nada se aplica. soluciones. Bueno, Iván soluciones. tiene que tener en cuenta una cosa, y es que tú tienes razón, que haya financiación pública mayor no evita Bueno, soluciones. que La se primera, meta... investigación. No, pues, Total. de acuerdo, Sin pero la mayor sectarismo, financiación sin pública, y qué pena sectarismo. que el burro por delante de ejemplo, permite que las Claudias o los Gustavos puedan hacer campaña. Pero perdóname, un sí. joven que quiere lanzarse a un consejo, ¿cómo obtiene 5 millones de pesos para imprimir su hoja de vida y unos volantes? No, eso Con me financiación parece... pública, Permite pues. participación, María pero Elena, no Hay es una la medida participación, pero no anticorrupción. contra la corrupción. Mira, Ese- yo creo que hay que acabar la guerra. Mire, es que en la mitad de una balacera, y lo estamos viendo, en la mitad de una balacera, con el embeleco de las FARC, estos tipos siempre vienen a pasar de agache, porque dicen, yo soy un bandido, pero las FARC son peores, las FARC secuestran. Entonces, acabar la guerra era muy importante. Reactivar esa ciudadanía menos coaccionada, más libre, un poquito más educada, hay que seguir perseverando en ese camino, que pueda votar libremente y escoger otras alternativas. Pero usted dice que son La justicia, incompatibles. y yo creo que la reforma política y electoral que vamos a sacar este semestre es clave, es clave. Pero por otro lado, sí me parece que hay que movilizar a la ciudadanía en medidas que este Congreso o el siguiente no van a sacar, a menos que la ciudadanía los obligue por voto. Con perdón, pero es totalmente de que el acuerdo. doctor Iván no ha podido hablar. Usted no me contestó la tesis del Centro Democrático, la denuncia de la Fiscalía. Sí, que, yo ¿cómo la ve? lo primero que veo con preocupación es que a la sociedad la confunden, porque entonces con la polarización que tiene el país de centro democrático o derecha e izquierda, entonces los unos están convencidos de que los corruptos son los otros. Exacto. Y eso no puede hacer. Y te he hecho un chiste rápido para explicar. A mí a veces los alumnos me preguntan por una persona que me guarda el nombre y yo digo, entra un grupo a algún club. Y entonces le dice, mire, el señor está ahí en el centro. Y le dicen, todas las señoras aquí que son unas bandidas, rateras, mal vestidas, háganse a la izquierda. Y ustedes todos corruptos, maltratadores, robaplatas, etcétera, háganse a la derecha. Y el tipo se queda en la mitad. Y le preguntan, ¿y usted qué hace? No, yo aterrado a la gente con la que ando, muy mal rodeado. Ese es el fenómeno que pasa en Colombia, con la derecha y con la izquierda cuando son Ni corruptos. siquiera en la derecha y la izquierda. Santos con y todo el Uribe, mundo, correcto. aquí, ¿no? En este chisme de cocina, cuando ambos están metidos de patas y manos en Odebrecht, de patas y manos se en lavan las Reficar, manos. Pero de quiero, patas y manos en pero la quiero mermelada. decirte una cosa. Si es cierto lo que dicen, la justicia, y yo creo en el fiscal independientemente de todo lo que se ha dicho de los conflictos de interés de él, yo creo que a diferencia de otros muchos fiscales, su virtud es haber convivido con el poder, porque no lo obnubila. A los demás llegan y de pronto los suben a un avión privado, a un yate, y eso los vuelve locos. Este señor ha crecido con el poder, ha demostrado que tiene carácter y un compromiso Ha madurado ejecutivo. con el poder. Ha madurado. Eso es algo si ingenuo, lo porque el que vive pero, en el poder doctor quiere Pérez, más poder. Pero doctor Pérez, si eso le quita, él va a ser capaz de poder acusar a uno independientemente del No me partido contestó que la sea. pregunta. Ahí voy. Aquí no solo hay un claro conflicto de intereses, sino eso es un delito que se llama interés indebido en la celebración de contratos. Entonces lo que uno le pide al fiscal, no porque haya más trabajo para uno, sino porque lo debe hacer por la sociedad, es que cualquier conflicto de intereses, venga de donde venga, un interés indebido, un peculado, lo sancione persiga igual. y lo judicialice. Pero ojo con lo que se manifestó al principio, que no se vuelva en año electoral, que no es el 2018, el año electoral empezó Ya, hoy, sí. no se vuelva una cacería de brujas también contra todo el mundo, no se satanice sin antes poder defenderse y se obviamente que las trivialice. que las exministras tienen todo el derecho a que se les dé un debido proceso, como también lo tienen los hijos de Uribe, como también lo tienen los ministros de Santos. Entonces aquí lo que necesitamos es un procurador, un contralor y un fiscal que por primera vez sean ajenos a la política y le demuestren, es un compromiso Pero no, tú no histórico estás y diciendo yo que creo sean que lo ajenos, sino tienen. que
como no los obnubila, lo No, van a hacer. yo creo que Ojalá lo logren pueden hacer y yo creo que Fernando Carrillo también da esa garantía. Si es que Alejandro Y Ordóñez lo era mismo que el el procurador Carlos en esta época del 2009. Pero ¿Por yo qué sí no, no? yo ¿Y sí por- no quisiera que el tema de la corrupción se quedara solamente en eso. Yo sí creo que la educación, un cuestionamiento de qué está pasando quiero dentro ir de la a eso, familia. yo quiero ir a eso. Eso es muy profundo, eso no nos podemos quedar ahí. Aquí la familia está descompuesta, un país de padres ausentes. Todo lo que está pasando en la sociedad, yo creo que, Elizabeth, si no, nos quedamos en la crema. El problema no es de leyes. Sí, Yo creo no que es solo hay eso. que no solo de empezar leyes. un trabajo muy profundo, muy del día a día con los ciudadanos, con el Sí. ciudadano del común. El día que los ciudadanos entiendan realmente que cuando se roban la plata de la salud, cuando se roban la plata de los alimentos en La Guajira, es su vida la que está corriendo. Sí, pero no los solamente ciudadanos, la los plata de políticos. los policía de ricos. tránsito para que no le pongan No una es multa. solamente la plata de los ricos, es que la corrupción es un tema de derechos fundamentales porque afecta la vida de la gente, porque afecta la calidad de vida de la gente. Cuando se robaron la plata de la 26, la gente en lugar de demorarse 2 horas para llegar a su casa, estaba demorando 3 horas y media, afectando su calidad de vida. Cosas tan elementales como esas, hasta que todos los ciudadanos no entendamos que la corrupción nos afecta en nuestra vida diaria y que lo público no es de los políticos, pero tampoco es del ministro, sino es de todos nosotros. Alguien Hasta hizo- ese momento va a ser muy difícil avanzar en la Sí, lucha contra yo la estoy corrupción. totalmente Alguien de me hizo un acuerdo llamado de con atención en ese sentido porque usted sale y dice como el programa, se están robando 40 billones de pesos. ¿Usted cree que un colombiano común entiende que es 1 billón de pesos? No, lo no ha visto en su- alcanza, no No, alcanza a entonces, calcularlo. A ver, Solo Transmilenio, para Una- dar para Sí, una no idea, alcanza a solo calcularlo. Transmilenio la 26 uno. le quitó la educación a 32.000 jóvenes que hubieran podido ir a la Universidad Nacional. Solo Gustavo, Transmilenio a la Lo 26. que es un haber segundo. duplicado la nacional. Correcto. Solo duplicado Salud la nacional. Pero si mira, hubiera podido yo hacer aquí, 378 yo te- menos de un segundo. digamos, siguiendo Con un la poco plata la que robaron lógica. en Salud. Entonces, una presidencia desligada de los poderes políticos un voto libre implica eso. Sí. Es decir, que el ciudadano que vende el voto, que creo que No es lo mucho vaya- más de lo que creamos, no venda el voto. Son procesos O que el políticos. Ares no se lo compre. Ya. Unos medios de comunicación que es lo- Independiente. independientes del poder político Sí. y del poder económico, Económico. Bueno. ¿cierto? Y van tres. Y de los políticos. sí. Yo agregaría la posibilidad de reconstituir el territorio. Pero Bueno. ese sería un ¿Qué quiere análisis decir? más largo. Bueno, Mira, aquí hay una propuesta. yo quiero no un recetario, sino uno de los efectos del recetario. Cuando hicimos la denuncia Pero nos cartel de toca la- irnos ya. de la contratación, se creó una ley de la República contra ese cartel. Bueno, Y mira, Ustedes saben que el metro de Bogotá se está haciendo Con esa violando completamente la ley que se creó contra el cartel de la contratación. bueno, ese es otro tema y otro debate que seguro nos va a tocar dar aquí en Semana en Vivo. Muchísimas gracias por esta cita. Ha sido una introducción al tema de la corrupción que yo creo que ojalá no quede, como siempre, en la puntica. Yo siempre digo, siempre nos muestran hasta la puntica y que esta vez, como dice el doctor Cancino, todos los organismos de control hagan su trabajo y la ciudadanía reaccione. No solamente en elecciones, sino que reaccione frente a cualquier intento de corrupción, sí, de manera sostenida en el tiempo. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.